Vamos a conocer hoy día los polinomios y vamos a conocer las características. Para empezar a conocer este tema, vamos a hablar de algo fundamental, que es el término algebraico. Empecemos entonces. El término algebraico. ¿Qué cosa es un término algebraico, profesora? Un término algebraico es una expresión algebraica. Pero como me hablan de término nada más, estamos hablando de algo en singular. Un término algebraico tiene variable, o variables también puede ser, tiene exponente y tiene constante. Este es algo que ya hemos repetido infinitas veces, ¿no? ¿Qué no puede admitir un término algebraico? No admite adición, o sea, las sumas, o sustracción, o sea, las restas entre las variables. O sea, un término algebraico tiene su símbolo, claro, puede ser positivo o también puede ser negativo, pero no puede admitir entre ellas ningún tipo de signo de conjunción, o sea, de unión. No puede haber esto. 5x cuadrado más 3y cuarta. Esto no es un término, mis. Acá ya hay dos términos. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a ir al ejemplito que está acá. En el ejemplo nos muestra, miren, acá hay un ejemplo que es un polinomio llamado p, de dos variables que son x e y. Estas variables x e y, chicos, se presentan en cada uno de mis términos. ¿Okay? ¿Qué más? También dice que este es el término 1, este es el término 2 y que este es el término 3. ¿Qué significa eso? Ya. Que mis variables tienen exponentes como están acá y tienen también coeficientes. Algo, chicos, que estoy de repente confundiéndolos es cuando les mencioné de antes que los exponentes no pueden ser negativos, estamos hablando solamente de los polinomios, ¿ok? Eso era una característica de los polinomios. Pero acá, en esta expresión algebraica, sí puede haber un exponente negativo. Recordemos que las expresiones algebraicas son todo, los polinomios son solamente una parte. Por eso, antes cuando les puse la nubecita, decía de los polinomios. ¿Okay? O sea, es algo extra que les estoy poniendo, para que ya nos adelantemos y sepamos las características de los polinomios. Las características que nos indican cuando no puede ser un polinomio. Entonces, esto de acá son expresiones algebraicas. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué notamos en esta expresión? Tiene tres términos. 1, 2, 3. Ya está. Y en el siguiente término algebraico se tiene, ¿cuáles serían las variables de este término algebraico? X e y, ¿no? ¿Cuáles serían los exponentes? Los exponentes serían 3 y el 4 no es un exponente, recuerda, para ser exponente tiene que estar arriba. ¿Cómo se podría llamar a este término? 5x cubo por y a la menos 4. El exponente sería menos 4. ¿Cuál sería el coeficiente? El coeficiente es lo que le acompaña a la variable, o sea, en este caso, el 5. Ya está. Ahora mismo, vamos a clasificarlos. En un polinomio, cuando un polinomio tiene un elemento nada más, o un término, ¿cómo se le llama? Se le llama monomio. El monomio es una expresión algebraica racional entera de un solo término. La notación se indica como está acá, ¿no? Tienes un nombre en mayúscula acompañado de las variables en minúscula, y esto es igual a una expresión. Profesora, pero usted dijo que no puede haber ni suma ni resta, y acá yo veo una resta. No, eso no es una resta, chicos, ¿ok? Ese es el símbolo o el signo de tu término. El signo siempre va a la izquierda. No se necesita, o bueno, no, en este caso no hay una operación de sustracción. ¿Cuándo hay una operación de sustracción? Cuando hay otro término detrás de ese. O sea, si tú tuvieras 3x cubo, y a la quinta, o y a la sexta, por ejemplo, menos ese raíz de 2x cubo y a la quinta, ahí recién
Estamos hablando de, bien. Entonces, monomio que era un solo término, ¿verdad? Ya está. ¿Y si qué cosa será binomio? Bueno, binomio significa o se expresa cuando una expresión algebraica tiene dos términos. Así nomás, sí. Puede tener más variables, solamente dos o más variables. Puede tener las variables que tú quieras. Puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro, etc. A ver, un ejemplo de un monomio. Otro ejemplo de un monomio. Podría ser 5, m a la cuarta, n a la quinta, p a la octava. Este monomio se llamaría una letra mayúscula, ya sabes, y las variables van dentro. M, n. ¿Okay? Siempre tenemos que identificar las variables. Ese es un monomio, puede haber más variables. Si en un monomio puede haber más variables, entonces en cualquiera de ellos, en un binomio, en un trinomio, en un polinomio, también puede haber más variables, no solamente dos. También puede haber solo una. Está en trinomio es cuando tiene tres términos y en polinomio es cuando tiene de dos a más. Ah, o sea, un binomio es un polinomio. Sí, porque tiene dos términos. Un trinomio es un polinomio. Sí. Pero más específicamente se le llama trinomio, ¿no? Cuando tiene tres términos. También se le puede decir polinomio. Cuando tiene más de tres, simplemente polinomio de 4 términos, polinomio de 5 términos, polinomio de 6 términos, etc. Ahora vamos a hablar de dos propiedades, ¿ok? La primera es el término independiente. ¿Cómo se calcula este término independiente? O primero, ¿qué cosa es el término independiente? Simple, chicos, el término independiente es aquel número, porque es un número, es aquel número que carece de variable. ¿Qué cosa es carecer? Carecer es no tener, ¿no? Ah, ya. O sea, en mi polinomio, o binomio, o monomio, el numerito que no tiene la variable al costado, ese es el término independiente. Recuerda que es el signo con el número, signo y número. Ah, o sea, en mi caso, en este ejemplito que me dan, si tengo 3x cuadrado menos 5, el menos 5 sería mi término independiente. Exacto, el menos 5. ¿Y cómo se halla de una forma rápida? Acá dice. ¿Cómo se calcula? Reemplazando la variable por el número 0. ¿Cuándo vamos a aprender esto, chicos? Cuando hagamos valor numérico. ¿Okay? Vamos a hacerlo más rápido. Pero recuerda, ya para que lo tengas ahí anotadito, ¿okay? ¿Cómo hallas el término independiente? Reemplazando la variable por el número 0. O sea, haciendo valor numérico de la variable en 0. Muy bien. ¿Qué más? La suma de coeficientes. ¿Qué cosa será la suma de coeficientes, profesora? Bueno, hallas los coeficientes y los sumas. Pero ¿qué tal si es un polinomio un poco largo o extenso? O tiene muchas variables, o tiene muchos... Bueno, lo que vas a hacer es, igualmente, reemplazar la variable, pero por el número 1. ¿Qué son los coeficientes, profesora? Son los que le acompañan a las variables, acuérdate. Entonces, ¿qué será la suma de coeficientes? La suma de todos los números, positivos o negativos, que acompañan a las variables. ¿Y cómo se hace de manera más fácil? De manera más fácil se reemplaza a las variables por el número 1. En este caso solamente es una variable, ¿no? Es x. Pero si fuera x, y, z, que vale 3x cuadrado, y más 5xz. Igualmente, reemplazas, pero a todas tus variables por el 1. En este caso sería 3 por 1 al cuadrado por 1, más 5 por 1 por 1. ¿Cuánto es 1 al cuadrado por 1? 1. Y 3 por 1, 3. ¿Cuánto es 5 por 1? 5. Y por 1, 5. ¿Cuánto es 3 más 5? 8. O sea, en realidad lo que estás haciendo es sumar tus coeficientes, como dice la pregunta. Pero para que no te equivoques, reemplazas por 1 y simplemente te va a salir. Acá también, mira, suma tus coeficientes. ¿Cuánto es 3? Menos 5. 3 menos 5 es menos 2. ¿Listo? A ver, vamos a preguntar, ¿ok? A ver, participation, por favor, levanta la mano o
paga, sí. A ver, en este caso, en el binomio que está acá arribita, ¿cuál sería mi suma de coeficientes? Paramos